Entonces, en esta segundo fin de semana, dentro de este diplomado que se está adelantando, continuamos con el doctor Gustavo Galvis Arenas con el tema que, de acuerdo a la programación, tienen ustedes ideas políticas. Nuevamente, mi reconocimiento al doctor Gustavo Galvis Arenas y nuevamente bienvenido a esta su casa. Bueno, aquí estamos otra vez en esta Villa del Socorro. Vamos a continuar con la historia de las ideas políticas. En la sesión pasada hicimos un paréntesis y regresamos acá al Estado Soberano de Santander a recordar esa época que fue gloriosa para esta región y que debemos recordarla siempre. El Estado Soberano de Santander es tal vez la época más brillante que tuvo el Socorro, porque el Socorro era la capital del Estado. Y, por ejemplo, aquí hubo 4 constituciones del Estado de Santander y todos los códigos, código civil, código penal, de procedimiento civil, había en el Estado del Socorro. Y todo eso se programaba aquí en esta ciudad. Además, contamos cómo hay un relato de Guillermo Quintero Calderón, quien fue presidente de la República durante 5 días, quien decía que al llegar acá al Socorro siendo muy joven, durante la presidencia de Solón Huiches, dice que las fiestas eran versallescas, que los bailes muy galantes, las señoras muy elegantes con sus vestidos largos y los señores muy apuestos, que eran unas fiestas que parecía como si fuera Europa, dice él, ¿no? Acá en el Socorro. Eran muy elegantes nuestros antepasados, vean ustedes, ¿no? Y él quedó sorprendido de eso, de ver especialmente eso, y el movimiento comercial que había en el Socorro por allá a mediados del siglo XIX, cuando Socorro era la capital del Estado de Santander. Bien, después volveremos sobre estos temas, pero vamos a seguir el hilo que traíamos en la historia de las ideas políticas en el mundo, ¿sí? Ya habíamos hablado de Grecia, ¿sí? De cómo surgió la democracia, también hablamos de la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y la Revolución Norteamericana. Hoy quiero que hablemos de un personaje, de un escritor que no podemos soslayar de ninguna manera en la historia de las ideas políticas. Es de Nicolás de Maquiavelo. Nicolás de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque Nicolás de Maquiavelo es tal vez uno de los grandes asesores de todos los políticos, ¿sí? Asesores de todos los políticos, Nicolás de Maquiavelo. Tiene una mala prensa Nicolás de Maquiavelo, ¿no? Han hecho una leyenda alrededor de él y tiene lo que llaman hoy mala prensa, pero Nicolás de Maquiavelo es uno de los personajes, de los escritores más importantes que ha habido en la historia de la humanidad. Nicolás de Maquiavelo. Maquiavelo vivió en el siglo XV y el siglo XVI. Nació en la ciudad de Florencia, Italia. En esa época, siglo XV, siglo XIV, Italia tenía un poder totalmente disperso, porque después del desmoronamiento del Imperio Romano, que fue en el siglo V después de Cristo, que se desmoronó el Imperio Romano de Occidente con sede en Roma, cuando los llamados bárbaros, es decir, los pueblos del norte de Europa, los germanos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, todos esos pueblos que llamaban los romanos, los llamaban bárbaros, ¿sí? Invaden todo el Imperio Romano, lo invaden.
es uno de los fenómenos más terribles que ha habido en la historia de la humanidad, cuando los bárbaros invaden a Roma, porque Roma era la avanzada del mundo, era la modernidad, era el poder, era el imperio más grande que ha habido en la historia de la humanidad, el imperio romano, ¿sí? Y se desmoronó como un castillo de naipes, y todos esos bárbaros llegaron y se apoderaron de todo, ¿sí? Y cayó el imperio romano, pero el cristianismo no cayó. El imperio romano ya era cristiano, ¿sí? Y los bárbaros se convirtieron al cristianismo, entonces el cristianismo siguió mandando, ¿sí? Y es el periodo ese de la Edad Media que todos conocemos, de la Inquisición y todo el poderío que tuvo la Iglesia. Pero ¿qué pasó? En ese feudalismo de Europa, en donde cada región estaba administrada por un señor feudal a nombre de un rey, pero que quien tenía el verdadero poder era el señor feudal, ¿sí? Porque él era el que administraba la tierra y era casi un propietario de la tierra. Tenía su castillo, tenía sus siervos, tenía sus caballeros, ya no había esclavos, los esclavos se habían acabado, pero había siervos, los siervos que eran quienes cultivaban la tierra, entonces el fundamento de todo era la tierra. Es decir, se ruraliza el mundo. Después de que en Roma era la ciudad grande, la ciudad poderosa e importante, todo el mundo se ruraliza. Y Roma pasa a ser nada. Era un cascarón que era nomás de Roma, ¿sí? Y se organiza todo ese feudalismo, señores feudales administrando cada territorio con sus siervos, ¿no? El comercio se viene a menos, casi se acaba, ¿no? Porque cada señor feudal quiere mandar en su territorio y autoabastecerse. Entonces el comercio empieza a disminuir, no hay intercambio de bienes y productos, entonces el comercio se viene totalmente a menos. Casi se acaba el comercio en Europa, ¿sí? Por ahí a veces despertaba un poco cuando había ferias, pero el resto del comercio se viene a menos y el mundo se realiza y se rutiniza también, porque eran los campesinos con el arado, por siglos, el mismo arado, los mismos campesinos sin progresar nada y sin ninguna tecnología van haciendo eso. Pero ¿qué ocurre? Hay un recodo de Italia que empieza a pensar un poco distinto, ¿sí? ¿Sí? Por ahí en el siglo XII, siglo XIII, empiezan a pensar un poco distinto, siglo XIII, XIV, ¿no? Son grupos de comerciantes, ¿sí? De algunas ciudades italianas, ¿sí? Empiezan a pensar distinto y organizan bancos y organizan comercio, ¿sí? Son unas ciudades italianas, ¿sí? Que se apartan del feudalismo de toda Europa, ¿sí? Y es lo que se llama en la historia el Renacimiento. Y esos mercaderes, ¿sí? Que no eran nobles, eran mercaderes, empiezan a proteger las artes, las letras y todas esas cosas. Y es lo que se llama el Renacimiento, que revivió al mundo, ¿sí? Revivió el mundo, empezaron a estudiar los clásicos griegos, volvieron a estudiar los griegos, porque eso como estaba prohibido leer a los griegos, porque los griegos eran paganos, no eran cristianos, eso era prohibido, eso era pecable de ellos. Entonces ellos empiezan con otra mentalidad, esos mercaderes empiezan, y así surgen varias ciudades en Italia, independientes, unas de otras, algo parecido a lo que había habido en la Grecia antigua. Ciudades eran Milán, Génova, Florencia, Nápoles y Roma. Roma era el Papa, ¿sí? Roma era el Papa el que mandaba allá, en esa ciudad. Nápoles era un reino, ¿sí? Y Milán, Florencia y Venecia son ciudades independientes, en donde gobernaban oligarquías financieras, banqueros. La más importante de todas va a ser Florencia, ¿sí? Que era y es una ciudad bellísima, Florencia. Hoy Florencia es una de las ciudades más bellas de Europa, ¿sí? Florencia. Y ahí empieza a desarrollarse la banca, ¿sí? Y el comercio. Y una oligarquía ahí financiera empieza a mandar en Florencia. Una familia es la de los Médicis, los famosos Médicis, ¿no? Era una familia de banqueros y comerciantes, empiezan a gobernar Florencia, y es una república. Florencia es una república independiente, ¿sí? Gobernada, repito, por los Médicis. Ahí es cuando aparece
Nicolás de Maquiavelo, un intelectual, un hombre supremamente culto, intelectual, amigo de los Médicis, ¿sí? Amigo de los Médicis, ¿sí? De esa familia florentina que dominaba a la ciudad. Pero ocurrió que vino un cambio de política en Florencia y cayeron los Médicis, ¿sí? Y subió otro grupo de banqueros distinto a los Médicis. Entonces Maquiavelo, pues que había sido un opaco escritor suelo, ¿no? Un opaco escritor, es acogido por los nuevos banqueros que llegan a dominar a Florencia, y el nuevo gobierno lo nombra ministro de la República de Florencia, secretario, ministro, y dura 12 años de secretario, de ministro. Ahí es cuando él empieza y recorre, va por varios países de Europa, ¿sí? Y empieza a conocer todos los meandros de la política, todas las cosas grandes y pequeñas de la política, las empieza a observar Maquiavelo con mucho cuidado, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Después de 12 años de gobierno, de él estar en el gobierno, vuelven los Médicis a gobernar. Entonces apuntan contra Maquiavelo, que lo consideraron traidor, porque él, siendo amigo de ellos, se alió con sus enemigos y participó en el gobierno de sus enemigos, Maquiavelo. Entonces cayó estruendosamente el pobre Maquiavelo, y los Médicis lo persiguieron. Fue terrible eso, ¿no? Y ahí terminó su vida pública Maquiavelo. Finalmente se retira a una villa cercana a Florencia a escribir hasta cuando muere, bregando a que los Médicis lo vuelvan a callar. Él luchó mucho por eso, pero los Médicis nunca le perdonaron. Y ahí escribió sus obras, ¿sí? Sus famosas El Príncipe, que es la obra más famosa de Maquiavelo, El Príncipe. Esa obra de Maquiavelo, El Príncipe, es una de las joyas de las ideas políticas del mundo. El Príncipe de Maquiavelo. Es más, El Príncipe de Maquiavelo lo escribe en homenaje a uno de los Médicis, a Lorenzo de Médicis, ¿sí? Se lo dedica a Lorenzo de Médicis, bregando a congraciarse otra vez con los Médicis, pero nunca lo logró hasta el final de su vida. Entonces El Príncipe es una obra muy importante, que les he relatado esto para ubicarlo en la época, ¿no? Maquiavelo, en la época en que aparece Maquiavelo, cuando empieza a esbozarse en Europa los gobiernos absolutistas, el absolutismo monárquico en toda Europa, es el absolutismo monárquico, y empieza a decaer el feudalismo, ¿sí? Y empieza a aparecer el absolutismo monárquico, ¿no? En Francia los reyes son muy poderosos. En España, ustedes recuerdan que en España, en esta época, en el siglo XV, es cuando se unen Castilla y Aragón, y los célebres reyes católicos organizan el Estado absolutista español, ¿sí? Que duró siglos el Estado absolutista español, ¿no? Entonces, en esta época es cuando el absolutismo en el mundo está siendo importante. Y ahí es cuando Maquiavelo aparece y escribe, y empieza a describir. Maquiavelo se defiende diciendo que él no, pues, él dice que él no da normas de política, sino lo que pasa es que consagra cómo observa en la política, ¿sí? Cómo observa la política. Entonces, hay muchas cosas interesantísimas que dice Maquiavelo. Y Maquiavelo, como le digo, es una especie de Biblia para algunos políticos, ¿sí? Maquiavelo. Entonces, en primer lugar, él es partidario del gobierno absolutista, pero hasta que el príncipe sea un príncipe poderoso y fuerte. Sí, él es partidario de eso. Y de los gobiernos mixtos también, ¿no? El señor Maquiavelo. Pero sí, él, una cosa que reclama es que el príncipe sea un príncipe que su política sea en beneficio del pueblo, eso sí. Él no es un demócrata, de ninguna manera. Maquiavelo es un demócrata, pero sí preordena que el príncipe debe servirle a la comunidad, al pueblo, ¿sí? Que debe estar al servicio del pueblo. Y da unas normas muy curiosas y muy interesantes, las normas que da él sobre cómo debe ser el príncipe absolutista. Por ejemplo,
Él dice que el príncipe no debe ser cruel a toda hora, permanentemente cruel, es decir, haciéndole pilatunas a los súbditos, no. ¿Qué es lo que debe hacer de vez en cuando? Una crueldad que cause escarmiento, ¿sí? Y así lograr que el pueblo lo respete. Que porque si él es cruel a toda hora, entonces el pueblo lo va a odiar, y eso no le conviene a un príncipe, ¿no? Pero en cambio, si hace un acto de crueldad fuerte, el pueblo lo va a temer. Entonces que el pueblo debe esperar, debe temerle al príncipe, pero no odiarlo. Temerle al príncipe, más no odiarlo. Y dice que para que no lo odien, una de las cosas que debe hacer, o que no debe hacer es ni quitarle los bienes, ni meterse con los bienes de los súbditos, ni con las mujeres. Dice que esa es una norma que debe hacer, ni los bienes ni con las mujeres. También dice que entre ser odiado y temido, ¿sí?, debe preferir ser temido pero no odiado. Dice también que el príncipe debe nombrar sus colaboradores de entre gente del pueblo, que nunca de entre los poderosos, que nunca debe buscar colaboradores de entre los poderosos. Vean ustedes cómo todos los gobernantes son maquiavélicos en ese sentido. ¿Por qué el doctor Uribe, por ejemplo, no nombra de ministro de Hacienda al hombre más sabio en Hacienda aquí en Colombia, que es Luis Carlos Sarmiento, el más rico? ¿Por qué no lo nombra? ¿Por qué terminaba Luis Carlos Sarmiento mandando más que él? ¿Sí? Entonces esa es una norma que da Maquiavelo, que debe ser una persona del pueblo, no un poderoso. Porque el poderoso termina mandando más que él. Otra de las normas que dice él es que el príncipe, cuando va a castigar, debe hacerlo por interpuesta persona. No él personalmente, sino que castigue por interpuesta persona. Pero cuando le va a hacer un bien al pueblo, debe hacerlo él personalmente. Eso lo hacen todos los gobernantes. Eso lo hacen todos los gobernantes. Mire, hay cosas como esta, pero en la gobernación ocurre, yo recuerdo, eso ocurre en los gobiernos, ¿no? Que el gobernador, cuando va a destituir a alguien, entonces coge y viaja a Bogotá y deja encargado a otro secretario de gobierno, o secretario de alguna cosa, para que él vote a la gente. Y después regresa al gobierno y dice, no, yo no voto. Eso ocurre mucho, ¿sí? Eso es maquiavelismo, seguir las normas de Maquiavelo. Entonces, si va a hacer cosas buenas, hacerlas ser personalmente. Pero si va a causarles escarmiento o sancionarlo, debe enviar a otra persona. Igualmente hay un principio de Maquiavelo. Él dice, esa frase del fin justifica los medios nunca la dijo él, pero sí dice algo parecido. Él dice que el gobernante, el príncipe, debe utilizar los medios que sean, ¿sí?, para lograr cumplir con lo que se ha propuesto en el gobierno. Es decir, cumplir y hacer cosas en beneficio del pueblo, que debe utilizar cualquier medio para eso. Ese principio la Iglesia lo ha condenado, porque la Iglesia dijo que eso era inmoral, ¿no? Utilizar cualquier medio para lograr un fin, aunque sea el fin sea bueno, pero que entonces eso es inmoral, ha dicho la Iglesia. Entonces por eso es otra de las normas de Maquiavelo. También dice Maquiavelo que, por eso es que la Iglesia no lo quiere, porque él dice que la responsabilidad de que Italia no esté unificada, él era un patriota, ¿no? Maquiavelo, le gustaba mucho lo de Italia, ¿sí?, que se unificara Italia, porque Italia estaba totalmente dispersa. Entonces dice que la culpa de que no esté unida la tiene la Iglesia católica, porque dice que la Iglesia se alía con unos contra otros y permanece dividida Italia para que la Iglesia esté mandando. Esa es otra de las cosas que dice Maquiavelo, ¿sí? Y además también sostiene que la política y la moral son cosas diferentes.
que la política es una cosa y la moral es otra. En eso está en contra de Platón, ¿sí? Y él va a decir que la política y la moral son cosas distintas. Como ven ustedes, muchas de esas maniobras que plantea el señor Maquiavelo es lo que hoy se llama maquiavelismo, pero casi todos los gobernantes siguen las normas de Maquiavelo, todas esas cosas hábiles para mantener el poder. Y lo más importante de Maquiavelo para el gobernante es que se sostenga en el poder. Eso es lo fundamental, que cualquier forma, pero que se sostenga en el poder. Y eso lo hacen todos los gobernantes. Eso lo hacen todos los gobernantes. Mantenerse en el poder a cualquier costo. Ese es Maquiavelo. Entonces, Maquiavelo, vean ustedes que es un personaje que le escribe a la humanidad, le escribe a los políticos y a los no políticos, pero de todas maneras da unas normas de cómo se debe actuar en la administración. Yo quiero que leamos una parte de Maquiavelo, ¿sí? Por favor, Carlos, ¿sí? ¿Me hacen? De la crueldad y de la clemencia, y si es mejor ser amado que temido o viceversa. Descendiendo a los otros rasgos mencionados, digo que todo príncipe debe desear ser temido por clemente y no por cruel, pero no obstante debe estar atento a no hacer mal uso de esta clemencia. César Borgia era considerado cruel y sin embargo su crueldad restableció el orden en la Romaña, restauró la unidad y la redujo a la paz y a la lealtad del soberano. Si se examina correctamente todo ello, se verá que el duque había sido mucho más clemente que el pueblo florentino, que por evitar la fama de cruel permitió en última instancia la destrucción de Pistoia. Debe por tanto un príncipe no preocuparse de la fama de cruel si a cambio mantiene a sus súbditos unidos y leales, porque con poquísimos castigos ejemplares será más clemente que aquellos otros que por excesiva clemencia permiten que los desórdenes continúen, de lo cual surgen siempre asesinatos y rapiñas. Pues bien, estas últimas suelen perjudicar a toda la comunidad, mientras las ejecuciones ordenadas por el príncipe perjudican solo a un particular. Y de entre todos los príncipes, al príncipe nuevo le resulta imposible evitar la fama de cruel por estar los estados nuevos llenos de peligros. Ya Virgilio nos dice por boca de Dido: res dura regnis novitis Italia congit moliris et laeti finis cosit tuae. Entonces él realmente acepta que el príncipe sea cruel, ¿sí? Pero de una manera que haga que haya paz y tranquilidad entre sus súbditos. Maquiavelo vivió en una época muy interesante, porque además de lo que hemos hablado, Maquiavelo fue contemporáneo de un gran político que fue el Papa Alejandro VI. Ustedes saben que el Papa Alejandro VI fue Rodrigo Borgia, fue un papa de origen español, ¿sí? que ha pasado a la historia con unas formas negativas, ¿sí? Porque más que todo el Papa Borgia fue un político, ¿sí? Fue realmente un político y fue una de las personas que consideraban como que había corrupción en la iglesia, porque el Papa Borgia tenía, y me perdonan la expresión, un reguero de hijos, ¿sí? Tuvo muchos hijos el Papa Borgia, y entre ellos uno fue César Borgia, ¿sí? A quien el Papa, su padre, lo hizo cardenal a los 8 años. A los 8 años fue cardenal César Borgia, ¿sí? Y un hermano de César, una hermana de César fue la célebre Lucrecia Borgia, que es una famosa cortesana, ¿sí? de Florencia, de Italia, Lucrecia Borgia. Claro que parece que Lucrecia Borgia ha tenido también mala prensa. Figura como una mujer envenenadora y una mujer terrible,
pero parece que no era cierto. Parece que Lucrecia Borgia era una ficha del Papa, y el Papa la casaba o la hacía ser pareja de un político para los intereses de él. Después de que murió el Papa, ella se retiró a una villa a vivir tranquilamente sin meterse en ningún problema. Entonces parece que era el Papa el que la movía para todas partes como ficha política, porque era una mujer muy bella, ¿sí? Y por eso ha pasado la historia, hay leyendas, y ha habido películas, historias sobre Lucrecia Borgia, la cortesana terrible, pero parece últimamente ha habido unas investigaciones en que se ha tratado de establecer que no era tan cierto que fuera la mujer cruel y asesina que han pintado. Y otro aspecto es que en eso se equivocó Maquiavelo. Maquiavelo, como era un gran patriota, ¿sí?, él aspiraba a que hubiera unidad en Italia, ¿sí?, la unidad italiana. Y él creyó que César Borgia, el hijo de Alejandro VI, de Rodrigo Borgia, era el líder, el condottiero que podía unificar a Italia, ¿sí? Se equivocó, porque el personaje de talento, el personaje poderoso e importante era el Papa, Alejandro VI, ¿sí? Una vez muere Alejandro VI, se desmorona la familia, ¿sí? Entonces ya Rodrigo Borgia, que César Borgia, ya pierde su importancia, la misma Lucrecia también, porque el hombre de talento era el Papa. Es más, era tal poderío que tenía el Papa Alejandro VI, que él fue quien dividió la América. Estableció, esta parte es para los portugueses, esta para los españoles. Hizo una división, el Papa. Era el poder que tenía. Él no era gobernante, no era rey de nada, era el Papa. Y logró esa división, que después quedó protocolizada en el Tratado de Tordesillas, en donde se establece qué espacio es para Portugal y qué espacio es para España. Y de ahí viene el Brasil y todas estas repúblicas hispanas. Entonces, este es el mundo en el que se mueve Nicolás de Maquiavelo. Pero entonces quiero destacarles lo de Maquiavelo, porque realmente es quien da una serie de normas, de normas que le han permitido a muchos gobernantes salir airosos. Otro aspecto importante en él es que él decía que debía haber ejércitos nacionales, que no debía haber ejércitos mercenarios, que eran ejércitos nacionales. Y él pedía que Italia tuviera un ejército nacional. Y eso hoy lo señalan los tratadistas como una de las condiciones para la existencia del Estado, que haya un monopolio del poder. Entonces, que el Estado tenga eso. Entonces, él predicaba eso siempre, Maquiavelo, que hubiera un ejército nacional. Saben ustedes que Maquiavelo no solamente dio consejos políticos, sino también diseñó políticas de los estados, ¿sí? El Estado absolutista, cómo debía comportarse el príncipe, ¿sí? Con quienes debía aliarse, qué debía hacer para poder gobernar en una forma completa. Y absolutista, como era la idea en esa época. Bien, todos estos ideólogos vienen va a ser la impronta de los estados absolutistas en Europa, ¿no? Y las normas de Maquiavelo van a prosperar por todas partes, ¿no? Y de Europa se apodera el absolutismo y empieza la decadencia del feudalismo, con el absolutismo que se concreta con la frase que dijo Luis XIV, el Estado soy yo. Contra ese feudalismo es contra el que van a luchar primero los enciclopedistas y todos ellos, y luego se va a producir primero la Revolución Inglesa, que ya vimos en la sesión pasada, de 1688, después con la independencia de los Estados Unidos en 1776, y luego con la Revolución Francesa de 1789. Este es lo que protocoliza el nuevo mundo que aparece, el nuevo mundo que surge, que es el que surge después de todas esas tres revoluciones. Un nuevo mundo que es el mundo liberal, el liberalismo en el mundo aparece ahí. Ese liberalismo tiene varias connotaciones, ¿sí? Primero, veíamos en la sesión anterior que de la Revolución Francesa
hay varias cosas que son, primero la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Lo mismo en la Revolución Norteamericana, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Eso es muy importante porque eso es un principio que hoy se ha vuelto universal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero no solamente eso, sino también la propiedad logra, ¿sí? La propiedad logra un estatus. Entonces se establece la propiedad privada sin trabas, le quitan a la propiedad todas las trabas feudales, ¿sí? Se prohíbe el feudalismo, hay una ley que prohíbe el feudalismo y las trabas a la propiedad. Entonces queda la propiedad plena. Es por eso que entonces Napoleón Bonaparte, que es un soldado de la revolución, va a convocar a los mejores juristas de Francia para que elaboren el Código Civil, que es el Código de la Propiedad Privada. Y ese Código Civil, entre otras cosas, es el mismo que va a traducir Andrés Bello, un gramático venezolano en Chile, lo traduce del francés al español y de Chile pasa al Estado Soberano de Santander. Y aquí se aplica por primera vez el Código Civil llamado napoleónico, el Estado Soberano de Santander. Y después ese código que se establece en el Estado Soberano de Santander se aplica en todo el país, en todos los Estados Unidos de Colombia. Y hoy, con reformas, es el mismo código que tenemos, ¿sí? El código con sus reformas. Pero todo el origen de todo esto está en destacar la propiedad privada, ¿sí? Entonces es el liberalismo triunfante en el mundo, el liberalismo triunfante en el mundo. Ya un inglés había dado puntadas económicas sobre esto, ¿sí? Un inglés, que fue Adam Smith, un inglés. Adam Smith, que va a decir que el Estado no debe intervenir en la propiedad, en la economía, que el Estado no debe intervenir, que la economía es una cosa de los particulares, que el Estado no debe intervenir. Dijo Adam Smith, un inglés, que es el padre del liberalismo económico, ¿sí? Y luego ya, después de la Revolución Francesa y la norteamericana, entonces ya todos estos principios empiezan a tomar fuerza, ¿sí? Hay una cosa interesante, es que, como Rousseau planteaba, lo de la voluntad general y la mayoría de todas esas cosas, hay una cosa curiosa. En Alemania, un filósofo, Kant dijo algo que es muy interesante, que enaltece a Rousseau. Dijo, antes de leer a Rousseau, yo creía que lo más importante para el ser humano era la razón. Pero después de leer a Rousseau me convencí que lo más importante para el ser humano es la libertad. Eso dijo Kant, ¿no? Refiriéndose a Rousseau. Entonces, viene la libertad y se ve en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la libertad como cosa de libertad e igualdad. Y ahora volvemos a los griegos. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de que los griegos, ¿sí? En lo que leímos de Tucídides y de Heródoto, lo más importante para los griegos en la democracia es la libertad e igualdad. Libertad e igualdad. Y ahora en la Revolución Francesa vuelven a lo mismo, libertad e igualdad. Por eso es que yo hago tanta hincapié en los griegos, ¿sí? Porque vuelve y juega, ¿sí? Vuelve y juega. Vuelven a salir los griegos a la palestra. Libertad e igualdad en la Revolución Francesa. Es el contenido de todo eso. Y entonces empieza el liberalismo a aparecer desde el punto de vista económico con las teorías de Adam Smith, ¿sí? Es el capitalismo triunfante, el liberalismo económico triunfante, por un lado. Y por otro lado, la igualdad y la libertad desde el punto de vista político. Igualdad y libertad. Y la seguridad, igualdad, libertad, seguridad, que son los postulados de la Revolución Francesa, ¿sí? Y la defensa entonces de la propiedad, libertad, igualdad y seguridad. Y resistencia a la opresión son los postulados de la Revolución Francesa. Y ese es el liberalismo triunfante en el mundo, ¿sí? En Estados Unidos y en Europa. Hubo un político francés que le dijeron cuál va a ser su programa de gobierno. Dijo, enriqueceos franceses, enriqueceos. Esa era la impronta, enriquecer, hacer plata, a como de lugar, hacer dinero. Por eso hay unas cartas muy simpáticas que son las cartas de Lord Chesterfield a su hijo, ¿sí?
que es de esta época. Lord Chesterfield le dice a su hijo: hijo mío, haz plata por los medios honrados. Pero si no puedes hacer plata por los medios honrados, haz plata, hijo mío. Entonces el mundo se mueve alrededor de la utilidad, del progreso. Y entonces el mundo de la banca, el mundo de las empresas, el mundo de la máquina a vapor, el mundo de los trenes, empiezan los ferrocarriles a recorrer a Inglaterra, ¿sí? Inglaterra empieza a cruzarse de ferrocarriles, Francia también, y llegan a los Estados Unidos, ¿sí? También empieza el mundo a crecer, en una forma acelerada. Es decir, la Revolución Francesa y el liberalismo triunfante cambian el mundo totalmente, porque lo que había antes era ese mundo pacato, opaco del feudalismo, los siervos allá, su arado, ¿no? El cura echando bendiciones, ¿sí? El señor feudal en su castillo, ¿sí? ¿No? Y de vez en cuando yéndose a cacería el señor feudal, los siervos, ¿no? Ahí en el barbecho trabajando de día y de noche trabajando, y algunos caballeros por ahí revoloteando por el castillo, y los señores de vez en cuando se iban a cacería y armaban esas cacerías galantes, ¿verdad? Eso era muy bonito, eso era precioso. Me decía una amiga antropóloga, me decía, qué lindo era la aristocracia, ¿no? Pero bonito estar arriba, ¿no? Eso era bellísima la aristocracia. Los señores no trabajaban, ¿sí? Había grandes comilonas, grandes paseos, cacería, ¿no? Delicioso, de vez en cuando torneos de justas guerreras, mientras los siervos durante siglos agachados en el surco trabajando. Eso era hermoso, para los que estaban arriba, claro está, ¿sí? Entonces, el liberalismo acaba con eso, el liberalismo económico acaba con todo eso. Se acaba el feudalismo, se acaba todo eso, se acaba. Y empieza la banca, repito, el comercio, la industria, los ferrocarriles, todas esas cosas. Y hay otros ideólogos también de eso, ¿no? Ideólogos de este concepto, que son los famosos, además de los prerevolucionarios, ¿no? Además de Rousseau, Voltaire, D'Alembert, Diderot y Montesquieu, que son los filósofos anteriores a la Revolución Francesa, ¿sí? Después de la Revolución Francesa aparecen otros ideólogos de ese liberalismo triunfante. Uno de los más famosos es un inglés, Jeremías Bentham. Jeremías Bentham, inglés. Jeremías Bentham fue un hombre muy importante. Él plantea el utilitarismo, que lo más importante era la utilidad, pero la utilidad para la mayoría, y que debía huirse del dolor y buscar el placer. Pero el placer, él no es el placer de los sentidos, sino el vivir bien, ¿sí? El bien, ¿no? Es decir, la calidad de vida que se llama hoy, era lo que hablaba el señor Jeremías Bentham. Entonces Jeremías Bentham va a convertirse en un ideólogo del liberalismo, porque entonces el liberalismo, ¿no? Con su idea de libertad, de igualdad, y el señor Jeremías Bentham con su idea de prosperidad, utilidad, calidad de vida. Es la idea del señor, y termina diciendo que lo más importante es la felicidad para la mayoría de las personas. La felicidad, que es lo más importante, la felicidad, termina diciendo el señor Bentham, ¿sí? Entonces va paralelo, repito, al liberalismo, Bentham, con su teoría de la utilidad, la felicidad, es decir, la calidad de vida, el señor Bentham, ¿sí? La utilidad para la mayoría y la felicidad para la mayoría. Jeremías Bentham fue muy importante acá en Colombia, ¿sí? Y por eso hay que recordarlo. Jeremías Bentham envió cartas con Bolívar y Santander, porque Jeremías Bentham apoyó la independencia, pues la apoyó ideológicamente, ¿no? Él apoyó la independencia y se escribieron cartas con Bolívar y con Santander. Hay una nutrida correspondencia entre ellos, Bentham con ellos, ¿no? Y es más, cuando triunfa la revolución acá, implantan las teorías jurídicas de Bentham, ¿no? Porque Bentham era abogado. Entonces las pruebas de Bentham se estudian en las universidades en Bogotá. Es decir, la legislación, es la obra de Bentham, se estudia en Bogotá.
Entonces fue amigo de Bolívar y de Santander Venta, ¿sí? Es más, cuando organiza la dictadura Bolívar, prohíbe las obras de Venta. Bolívar, después de que ha sido amigo de él. Y Santander, cuando sale exiliado, después de la célebre noche septembrina, ¿sí? Que ustedes saben que iban a fusilar a Santander, ¿sí? Y entonces un grupo de señoras acudieron donde Bolívar y le rogaron que cómo le ocurría, ¿no? Y Bolívar recapacitó, realmente el compañero de toda la gesta libertadora había sido Santander. Entonces Bolívar ahí sí echó para atrás y le cambió la pena de muerte por el destierro. Entonces, porque seguía considerando que Santander, si no era el jefe de la conspiración, era el ideólogo, ¿no? Porque Santander siempre se opuso a la Constitución boliviana y a la dictadura de Bolívar, ¿sí? Santander se opuso a eso. Entonces Bolívar consideraba que, aunque Santander no se le probó nunca que había sido el jefe de la conspiración, era el ideólogo, ¿sí? Entonces, pero Bolívar tuvo un gesto de nobleza realmente, y en lugar de que ya estaba ordenado el fusilamiento de Santander, lo desterró. Pero viene a esto, que Santander viaja a Europa, ¿sí? Viaja a Europa en el destierro, y lo primero que va a hacer es visitar a Bentham, que ya era muy anciano, fue a visitar a Bentham, ¿sí? Es decir, Bentham seguía siendo un oráculo para ellos, ¿no? Jeremías Bentham, por su criterio de la búsqueda de la felicidad. Ellos consideraban que la felicidad, y Bentham consideraba más importante, y Bolívar y Santander también, que lo importante era la felicidad para los granadinos, ¿no? Para la mayoría de granadinos, ¿sí? Y es más, vean ustedes cómo calaba esa tesis. La Constitución de 1853, que se llama Constitución Centro Federal, ordena la felicidad para los granadinos. Ahí aparece, que sean felices los granadinos. Es más o menos lo mismo que la del 91, que nos ordena la paz. Saben que la Constitución del 91 ordena la paz para los colombianos. ¿Hemos logrado la paz? Yo creo que no. Bueno, tampoco los granadinos lograron la felicidad. Tampoco lograron la felicidad. Pero de todas maneras, lo que quiero señalarles es la importancia que tuvo Jeremías Bentham acá, en la Nueva Granada. Jeremías Bentham. Como digo, la legislación de Bentham es lo que se enseñaba en las universidades aquí. Y Bolívar y Santander leían a Bentham, recibían cartas de él, y se carteaban ellos, como se decía antiguamente. Ahora se llama género epistolario, ¿no? Bueno, antes se decía, se carteaban, decían así antes. Bueno. Ese es uno de los ideólogos importantes del liberalismo en el mundo, ¿sí? Jeremías Bentham. Y creó una escuela, que es el utilitarismo. El utilitarismo. El utilitarismo, que tiene varios aspectos. El utilitarismo. James Mill va a ser un discípulo de Jeremías Bentham, James Mill, inglés. Pero el más interesante de todos es el hijo de James Mill, que es John Stuart Mill. John Stuart Mill, ideólogo liberal, pero con una connotación distinta. John Stuart Mill, en primer lugar, observa que el capitalismo triunfante, el liberalismo exitoso, ¿sí? Que era la impronta del mundo, y que estaba transformando el mundo, tenía cosas maravillosas, pero que tenía unos defectos terribles, ¿sí? Como eran los problemas sociales que estaban surgiendo, ¿sí? Porque se enriquecían, pero se enriquecían también a costa de los obreros, ¿no? No había ni jornada de trabajo, ¿no? Ni había horario, ni nada de eso. Trabajaban 12 y 15 horas, trabajaban los niños, las mujeres embarazadas, todo el mundo, ¿no? Porque las empresas lo que les interesaba era la utilidad, ¿sí? Y a la gente trabajar allá, como diera lugar, entonces la explotación era terrible, ¿sí? Entonces se enriqueció el mundo, ¿sí? Pero también a costa de los débiles, ¿sí? Y eso lo observa John Stuart Mill, ¿no? Que era inglés y estaba participando del boom de Inglaterra. Inglaterra era la avanzada del mundo, ¿sí? Inglaterra en materia económica era Inglaterra poderosa,
el imperio británico. Entonces él observa todo eso y va a decir que el liberalismo debe preocuparse por los problemas sociales, ¿sí? Es decir, dice como, alto ahí, paren un momentico, ¿no? No se aceleren tanto, que aquí nos hemos acelerado y estamos creando unos problemas muy serios. Paren. Hay que ver cómo se hace justicia social, dijo el señor John Stuart Mill, ¿no? Entonces eso es muy importante porque él, y va a decir una cosa muy importante, en ese momento ya había aparecido el socialismo en el mundo, cuando John Stuart Mill, ya el socialismo había aparecido. Entonces dice John Stuart Mill, el liberalismo no es incompatible con el socialismo, dijo el señor John Stuart Mill. El liberalismo no es incompatible con el socialismo. Eso lo dijo John Stuart Mill. Entonces ven ustedes una tesis interesante en esa época, ¿sí? Que el liberalismo era la avanzada en todo y dominio total. Entonces, paren un momentico, y no olviden que el socialismo también existe, ¿no? Y esa es la tesis del señor John Stuart Mill, que el liberalismo no es incompatible con el socialismo. Tesis que acá en Colombia, años después, va a predicar un político famoso, que ustedes deben recordar, el general Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe, a principios del siglo XX, dijo algo parecido. Dijo una frase que es famosa. Dijo, el liberalismo, para conservarse en el mundo, debe nutrirse en las canteras del socialismo. Dijo el señor Rafael Uribe Uribe. Es una frase similar a la del señor John Stuart Mill. Pero John Stuart Mill va más allá. Este es un político importantísimo, como ideólogo es importantísimo. Empezó a hablar de los derechos de la mujer, ¿sí? De la igualdad de la mujer y de los derechos de la mujer. En una Inglaterra victoriana, ¿sí? Entonces era una Inglaterra de hombres, ¿no? Eso caló y él empezó a predicar en favor de la mujer, ¿sí? De la igualdad con la mujer, que se debía buscar la igualdad del hombre y la mujer. Eso lo predica el señor John Stuart Mill. Por eso yo creo que es en el siglo XIX uno de los filósofos de mayor arraigo y de mayor importancia que hubo en el mundo, el señor John Stuart Mill. Me parece que es muy importante, son muy importantes sus tesis. Bueno, pero no sabemos una cosa, no sabemos si aquí nuestros granadinos leyeron a John Stuart Mill, no sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que hay un dato curioso, que no sé si se lo dije la vez pasada, pero lo quiero decir ya, que acá, en la Nueva Granada, ¿sí? En la Nueva Granada, en la provincia de Vélez, ¿sí? Le otorgaron el voto a la mujer, por primera vez en el mundo, en la provincia de Vélez. Aprobaron el voto a la mujer en 1852 o 53. Se aprobó en la provincia de Vélez el voto a la mujer, la primera vez en el mundo, y lo ejercieron las mujeres. Sobre eso hay una discrepancia. José María Samper dice que aprobaron el voto a la mujer pero que no lo ejercieron, dice José María Samper, ¿sí? En cambio, una investigación moderna ha establecido, ¿sí?, que sí lo ejercieron. Lo ejercieron en una elección en Vélez, pero luego entró en desuso. Sí, perdón. Entró en desuso el voto a la mujer. Y quien propuso ese voto a la mujer en Vélez fue un político de apellido Vanegas. Y él después propuso a nivel nacional, presentó un proyecto de ley otorgando el voto a las mujeres en Colombia, pero fue negado, fracasó. Y siempre para él las mujeres fueron un problema, vea usted. Tuvo un duelo en Bogotá por una mujer, se agarró a tiros con otro y lo mataron. Entonces el problema del señor Vanegas siempre fueron las mujeres. Y murió, infortunadamente, joven todavía. Era un hombre de mucho porvenir político en la provincia de Vélez, ¿sí?, en Santander y en el país. Estaba de congresista cuando se lió a tiros con otro y lo mataron.
Entonces, eso les quiero contar, pues, porque en ese momento es cuando empieza John Stuart Mill, en esa época, a plantear lo de la igualdad del hombre y la mujer. Entonces, es tal vez el ideólogo más importante del liberalismo del siglo XIX. Pero hubo otros, ¿sí? En Francia. En Francia estuvo Benjamin Constant, que en homenaje a él hay una ciudad en el Brasil, Benjamin Constant. Él planteaba, era un liberalismo es decir, la libertad, más no la igualdad. Libertad, más no la igualdad. No le gustaba la muchedumbre a Benjamin Constant. Y otro que fue Alexis de Tocqueville, quien escribió una famosa obra que se llama La democracia en América, ¿sí? Que fue traducida al castellano por Lorenzo María Lleras, un antepasado de todos estos Lleras, que era un profesor en Bogotá, que tenía un colegio. Es el antepasado de Carlos Lleras y de Alberto Lleras y de todos esos Lleras, y de Vargas Lleras. Era don Lorenzo María Lleras. Él tenía un colegio que se llamaba El Espíritu Santo, en Santa Fe, Bogotá. Él tradujo la obra de Alexis de Tocqueville y la repartió por toda Santa Fe. Alexis de Tocqueville era un liberalismo de dinero, es decir, el liberalismo de plata, ¿no? Que era la defensa de la propiedad. La libertad de tener propiedad era lo que predicaba más que todo el señor Alexis de Tocqueville. Entonces, estos son unos de los ideólogos más importantes del liberalismo en el siglo XIX. El conservatismo tiene un ideólogo que fue de Mestre, que él planteaba era que él fue enemigo de la Revolución Francesa, porque él planteaba que la revolución no debía ser violenta, sino que los cambios en la sociedad debían ser progresivos, respetando las tradiciones. Oigan bien, respetando las tradiciones. Y ese es realmente el conservatismo en el mundo. Ese es el conservatismo. Hacer transformaciones, cambios lentos, respetando todas las tradiciones, inclusive las tradiciones religiosas. Ese es el conservatismo. Sigue siendo el conservatismo en el mundo. Esa es la idea. Esa la planteó él. Entonces, eso en el siglo XIX es que empieza a plantearse toda esta política. Pero les decía que en esta época empieza a aparecer el socialismo, ¿sí? Empieza a aparecer el socialismo. Entonces, primero desde la misma Revolución Francesa. En la misma Revolución Francesa hubo unos que planteaban igualitarismo, ¿no? Hubo uno, Babeuf, que era anarquista, ¿sí? Algunos empezaron a dar ciertas puntadas de socialismo durante la Revolución Francesa. Pero luego es cuando empieza a plantearse temas sociales, ¿sí? Ustedes recordarán que en la Revolución Francesa todo es individualista, ¿no? Es básicamente individualista la Revolución Francesa. Por eso la Declaración de los Derechos del Hombre es individualista, profundamente individualista. En los derechos del hombre y del ciudadano no aparecen derechos sociales. Ahí no aparece nada de eso, ¿no? Son derechos individuales. Esos son los derechos de primera generación, derechos individuales planteados por la Revolución Francesa. Entonces, empiezan tímidamente a aparecer algunos escritores socialistas y empiezan los obreros a abrir los ojos y empieza a haber problemas con los obreros, ¿sí? En Europa, ¿no? Y en Estados Unidos también, pero básicamente en Europa. ¿Por qué? Por la situación, como digo, era el mundo moderno, progresivo y terrible, pero había unos problemas sociales gravísimos, ¿no? Eso, por ejemplo, que no había jornada de trabajo. Trabajaban 12 y 14 horas, trabajaban, ¿sí? Trabajaban las mujeres embarazadas, los niños trabajaban, lo importante era trabajar y crear riqueza, era lo importante, lo demás no interesaba. A costa de todo el mundo, sacrificar todo el mundo ahí, porque lo importante era crecer y crecer y crecer y crecer, ¿no?
Entonces empiezan a aparecer movimientos sociales en Europa, en Francia especialmente. Los franceses en eso fueron una bandera. Hay un personaje que yo lo destaco mucho, a pesar de que no aparece en los textos de historia de las ideas políticas ni nada de eso, es el de Flora Tristán. Flora Tristán. Yo llamo a estos escritores y filósofos pre-marxistas. No los llamo socialistas utópicos como lo llaman los textos de historia, socialismo utópico, ¿no? Llaman socialismo utópico porque dicen que estos escritores anteriores a Marx decían que debía haber un mundo igualitario, pero no decían cómo se debía lograr, ¿sí? No daban la vía. Entonces los marxistas los llamaron socialistas utópicos. Y así lo recogieron todos, y en todos los textos ustedes encuentran, en todos los libros sobre la historia de la ciudad política, encuentran lo de socialismo utópico. Yo no lo llamo socialismo utópico, sino lo llamo socialismo premarxista. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver después. Y digo de Flora Tristán porque me parece que es pintoresca la vida de ella y muy importante. Ella también fue, y hablando de John Stuart Mill, una defensora de los derechos de la mujer, Flora Tristán. ¿Pero quién era Flora Tristán? Flora Tristán era una francesita bonita, hija de un peruano, de un señor Tristán, que viajó a Francia y allá se casó en Francia y tuvo su hija Flora Tristán. El señor Tristán era de una familia muy poderosa de Arequipa, en el Perú, de las familias más notables del Perú. Era el señor Tristán, ¿sí? de Arequipa. Arequipa es una ciudad, por cierto, muy bella, del sur del Perú, ya en límites con Chile, ¿sí? Es muy linda. Y el señor Tristán era un poderoso, pero su hermano, el que viajó a Francia, viajó de aventurero, como viajan ahora, y allá no le fue muy bien, que digamos, ¿no? Y finalmente murió y quedó la... Flora Tristán empieza como una revolucionaria de barrios, empieza a escribir, a hacer folletos y a reclamar derechos de la mujer, Flora Tristán, ¿sí? Y participa en mítines y cosas en los barrios de París, y es escritora, ¿sí? Escribe cosas, ¿no? Empieza a hacerse notoria en París, jovencita, bonita, ¿no? Organizando mítines, organizando reuniones en los barrios de París y con los obreros y todas esas cosas. Escribiendo folletos sobre un socialismo no violento. Ella es partidaria de que los obreros deben llegar al poder por las vías pacíficas, dice ella siempre, es partidaria de eso. Pero de todas maneras es revolucionaria, anda por todas partes revolucionando. Se casa y su matrimonio es un desastre total. Eso no se ubicó con el marido y todo eso. Y después vienen los escándalos terribles en París, porque ella ya tenía cierta notoriedad como escritora. Los escándalos, el marido persiguiéndola, ¿sí? El marido atacándola, la demandó, y hubo un proceso famoso allá en París del señor ese peleando con Flora, ¿no? Y en los tribunales la pelea y todas esas cosas, y era un escándalo espantoso, y ella escondiéndose al señor, al marido, y el marido buscándola por todo París. Eso era un escándalo terrible. Pero Flora Tristán era medio loca también, era una muchacha así como, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ella? Le dejó los hijos a la mamá y de un momento a otro se fue para el Perú. Allá llegó al Perú, a donde la familia Tristán, donde su tío Tristán, en Arequipa, la aristocracia peruana, llega la francesita, ¿no? Fue acogida con mucho cariño, era bonita y era francesa, y en esa época Francia era el oráculo del mundo, era Francia, y Francia fue el oráculo del mundo hasta hace poco, hasta mediados del siglo XX, por ahí en la década del 50, todavía los jóvenes aspiraban a irse a París,
lo que hoy quieren irse a Washington, hoy la cosa es irse a Nueva York, a Washington, hoy todos los muchachos quieren irse para Estados Unidos. En esa época, en la década del 50 acá en Colombia, todo el mundo quería irse para París. Y era el oráculo del mundo, los intelectuales querían hablar francés, el que era mediterráneo hablaba, eso que hoy dicen, ay no, el niño tiene que lo primero ir al colegio es aprender inglés. Si no aprende inglés, no, que aprende inglés, ¿no? Ah, que en el colegio no hay inglés, entonces no lo metan allá porque eso si no aprende inglés el niño no va a saber nada. Eso dicen ahora la señora, ¿no? En esa época era lo mismo, pero era francés. Ah, el niño tiene que aprender francés porque algún día va a ir a París, porque París es la meca de todo, la meca de la industria, la meca de la literatura, la meca de la cultura. Y en el siglo XIX más, digo, del siglo XIX hasta el siglo XX ocurre esto, ¿sí? Entonces la acogen con mucho cariño a Flor Batistán. Pero Flor Batistán de todas maneras era socialista y era revolucionaria, ¿sí? Y allá se mete en toda esa aristocracia peruana, esa aristocracia pues con miles de intrigas y cosas allá. Y ella va observando todo lo que veía, ¿no? La muchachita observaba todo lo que veía y va tomando apuntes. Hasta que un día le dice a su tío, bueno tío, yo además de venir aquí a visitar a ustedes, yo vengo a cobrar la herencia de mi papá. La herencia de mi padre. Yo veo que ustedes tienen muchos bienes, mi padre murió. La herencia. Entonces digo, tío, pero ¿cuál herencia? Usted no tiene derecho a ninguna herencia. Digo, sí, yo tengo derecho a que yo siga de fulano de tal Tristán, no recuerdo el nombre, hermano suyo, y ustedes son herederos ricos de él, entonces yo soy heredera de él, de lo que le correspondía a él. Dijo, no, estoy en un conflicto terrible con el tío, con todo el mundo. Entonces ella resolvió demandar al tío. Demandó a la familia Tristán, una demanda ya, que fue otro escándalo terrible, porque los Tristán eran familia muy notable, ¿sí? Era muy notable. Entonces Flor Batistán los demanda, obvio, perdió el pleito. Ella perdió el pleito. Perdió el pleito por una razón muy curiosa, una razón jurídica, que tenía validez hasta hace poco aquí en Colombia, ¿no? La razón jurídica fue que dijo el tribunal, digo un momentico, el señor Tristán se casó en Francia por lo civil. Allá era válido el matrimonio civil. Aquí en el Perú el matrimonio válido es el católico. Entonces usted es hija natural. Usted es extramatrimonial. Entonces usted no tiene herencia. Y así fue como fallaron el tribunal en contra de Flor Batistán. Entonces Flor Batistán se volvió para Francia, peleó con el tío y se volvió. El tío le dijo que le iba a seguir dando una mesada, que le iba a mandar plata, pues ella murió, se volvió para Francia. Se volvió para Francia y siguió con su revolución en Francia y sus peleas con el marido. Pero ella llega a Francia y de todos los apunticos que había hecho, escribió una obra que le dio la gran notoriedad, se llama Historia de una paria. Peregrinación de una paria es el título de la obra. Esa obra la disparó, eso se volvió como pan, eso la vendieron la obra, es decir, fue notabilísima la obra y Flor Batistán le fue muy bien con su tal obra. Esa fue la venganza con la familia Tristán, la obra en donde cuenta todo lo negativo que vio en el Perú, en la familia de ella y en las familias poderosas del Perú, porque se movió en ese ambiente. Entonces todo lo feo que vio, todas las infidelidades y las trampas y la picardía y todas esas cosas, eso fue lo que vio, no vio nada positivo y lo relata en su escrito, Peregrinación de una paria, y mandó un montón de libros al Perú. Cuando llegaron todos esos libros al Perú, que también empezó la gente a leerlo allá en Arequipa, entonces ¿qué hizo el señor Tristán? Recogió la edición, ¿sí? Y en la plaza de armas, como llaman en el Perú de Arequipa, hizo una pira e incendió todos los libros, los quemó. En eso terminó el libro, las relaciones de Flor Batistán con su tío. Pero poco después muere ella. Ella muere muy joven, ¿sí? Flor Batistán. Pero en su poco corta vida había hecho muchas cosas y había escrito muchas cosas, pero la obra más famosa de ella fue Peregrinación de una paria, ¿sí? Eso desde el punto de vista de su vida. Desde el punto de vista del socialismo, ella predicó el socialismo premarxista
pero que el socialismo debía llegar al poder por vías pacíficas. Esa fue una de las tesis de ella, por vías pacíficas. Y algo para terminar lo de Flora Tristán. Flora Tristán fue la abuela de otro loco, igual que la abuela, que fue el pintor Paul Gauguin. No sé si ustedes han oído hablar de Paul Gauguin. Paul Gauguin fue un pintor francés, igual de loco que la abuela. Paul Gauguin vivía una vida galante en París, era corredor de bolsa. El nieto de Flora Tristán era corredor de bolsa, ¿sí? Pero subterráneamente aprendía a pintar sin que nadie supiera. Y él llevaba su vida de clubman en París, ¿sí? Pero aprendiendo a pintar. Y empezó a pintar escondidas. Y de pronto un día se perdió. Se fue para Tahití, para las islas del Pacífico, allá, a vivir con los nativos. Semidesnudo, bebiendo, pintando, y se olvidó de París. La esposa le mandaba que decía, pero usted está loco, ¿qué hace para allá entre esas indias? ¿Qué hace para allá? Véngase para acá. Y decía, no, yo soy feliz aquí. Un hermano, la familia, todo el mundo, usted se volvió loco, ¿qué hace para allá? ¿Qué es que anda viendo con todas las indias, todos indios allá, qué hace? No, digo, no, esta es la vida mía. Y allá vivió hasta que murió, medio alcoholizado, hecho un crápula. Y después de que murió descubrieron que era uno de los mejores pintores que había en Francia. Y hoy las obras de Paul Gauguin valen toda la plata del mundo. Es el gran pintor impresionista del impresionismo, es Paul Gauguin. Entre otras cosas, él estuvo en Panamá cuando la construcción del canal, Paul Gauguin. Eso es otra locura de las que hizo. Estuvo allá de Obre y se muere. Pero entonces es curioso. Entonces digo que Paul Gauguin era más loco que la abuela. ¿Sí? Pero Flora Tristán, en lo que respecta a nuestra historia, fue una gran filósofa premarxista. Conoció a Carlos Marx. Hay una anécdota que ella conoció a Carlos Marx y no le gustó. Le pareció arrogante y que era un muchachito que no valía la pena, a Carlos Marx. Y hay otro más. Quien ha rescatado a Flora Tristán en la época moderna es el pintor peruano Mario Vargas Llosa. ¿Sí? Mario Vargas Llosa. ¿Sí lo han oído nombrar? El de Pantaleón y las visitadoras, que es uno de los escritores. Él es pariente de Flora Tristán. Es pariente. Él es de esa familia, el señor Mario Vargas Llosa. Y él escribió una obra recordando a su parienta Flora Tristán y destacando su vida. Entonces es uno de los filósofos premarxistas importantes, Flora Tristán, por sus ejecutorias. Por un lado, decía una cosa que debe gustarle mucho a las mujeres, decía que el matrimonio le va a alimentar a los hombres para dominar a las mujeres. Eso decía Flora Tristán. Eso decía ella. Bueno. Otro premarxista fue Robert Owen. Robert Owen era un empresario exitoso. Tenía empresas. Pero de pronto también empezó a observar cómo la situación de los obreros era difícil, ¿no? Es decir, había mucha injusticia con los obreros, en sus mismas empresas, ¿no? Esto aquí, algo falla, en esto algo falla. Entonces dijo, yo voy a ver si hay algunas reformas aquí en la empresa para mejorar la condición a los obreros. Y le comentó a sus amigos, dile, yo pienso esto, yo voy a decir hago esta cosa. Voy a reformar algo aquí en la empresa, a aumentarle un poquito el salario y le voy a dar algunos descansos por ahí. Muy poca cosa, tampoco es que fuera una cosa revolucionaria, ¿no? Yo por ahí unos descansos, porque me parece que estamos como exagerando, ¿no? Entonces todos los compañeros le preguntan, ¿usted está loco? ¿Lo que nos quiere arruinar o qué? ¿Cómo le ocurre? Si usted hace eso, aumentarle el salario, entonces nos fregamos todos. Y después del descanso, entonces vamos a perder y empezamos a hacerle cuentas a ellos cómo perdían por cada descanso. Y le formamos la pelea a ellos. Bueno, al fin les digo, bueno, y usted se va a arruinar. ¿Cómo se le ocurre hacer usted se va a arruinar? Entonces les digo, bueno, al fin les digo, mira, hagamos una cosa, yo les voy a aprobar, voy a hacer las reformas en mi empresa, ¿sí? Independiente de ustedes. Y yo les voy a aprobar
que no me va a arruinar, sino que me va a enriquecer más. Usted está loco, señor, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Y lo hizo, obvio. Les dio algunos descansos, les aumentó un poco de salario y se disparó la empresa de él, claro. Que eso es obvio, hoy todo el mundo lo sabe, eso no es ningún secreto. Si los obreros están más o menos bien, trabajan más, ¿sí? Producen mucho más la empresa. Entonces lo que es igual que se enriqueció más el tipo, claro, ¿no? Se enriqueció más. Y empezó, pero de todas maneras empezó la pelea con los amigos, con los compañeros, y ellos empezaron a atacar por tal. Al fin, y él defendiéndose que no, que la cosa debía ser así, que había que mejorar la condición de los obreros. Entonces al fin se aburrió de eso y cogió y vendió todas sus empresas. Las vendió, como era un hombre rico, vendió todo. Vivo de la renta entonces, ¿no? Y se dedicó a predicar eso, la mejora de las condiciones de los trabajadores y de cómo se debían organizar cooperativas de los trabajadores. Ese es uno de los filósofos premarxistas, Robert Owen. Otro que hubo fue Saint-Simon. Y hay otro que es más importante porque fue político, fue Fourier, amigo de Flora Tristán. Fourier. Él también, el planteamiento que hizo era que los obreros debían tomarse el poder, pero por las vías pacíficas. ¿Sí? Y otro fue Louis Blanc. Él fue político, llegó a ser gobernante en Francia. Él lo que planteaba era que los obreros se debían tomar el poder, el socialismo se debía tomar el poder y desde el poder, desde el gobierno, hacer reformas sociales. ¿Sí? Hacer reformas sociales, sobre todo desde el punto de vista laboral. Ese es el planteamiento del señor Fourier, amigo de Flora Tristán. Fourier fue amigo de Flora Tristán. Estos son, guardadas proporciones, los filósofos premarxistas. Hay otros anteriores que son las utopías, ¿no? Las utopías. Una es la de Tomás Moro y otra la de Tomás Campanella. Tomás Moro decía que el ideal era una isla, ¿sí?, donde no habría propiedad privada y que las mujeres fueran comunes. Es decir, todos contra todas. Es el ideal de todos contra todas. Y Tomás Campanella, un monje, también planteó lo mismo en una obra que se llama La ciudad del sol, donde también las mujeres de todos y nada de propiedad privada. ¿Sí? Eso era de Tomás Campanella y además proponía que fuera una vida totalmente comunitaria la vida en esa isla. Estos son los filósofos premarxistas, ¿sí?, más importantes. Ahora bien, ¿cómo empieza el cuento del marxismo? El marxismo. Algunos lo traen desde Grecia, ¿sí?, y hablan que el origen del marxismo empieza con Heráclito, el filósofo griego, porque Heráclito decía la ley de las oposiciones, que todo tenía su contrario, y decía que todo fluye, todo cambia, y la frase esa célebre: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque el mundo va cambiando, y Heráclito habla de los contrarios. Entonces algunos dicen que el origen del remonto del marxismo está en Heráclito, ¿no? También con Platón, porque Platón también planteaba una sociedad sin propiedad privada. Confucio también planteaba la no necesidad de la propiedad privada. Igualmente Buda fue otro. Buda era un príncipe que resolvió abandonar todas las riquezas y dedicarse a predicar. Ese fue Buda, ¿no? Él era un príncipe superante poderoso y rico, y abandonó todo y se dedicó a predicar. ¿Sí? Predicar. Entonces, son utopías anteriores estas, ¿no?, en donde siempre se plantea la ausencia
de la propiedad privada. Vean ustedes que es uno de los aspectos que más destacan, es la ausencia de la propiedad privada. ¿Sí? La ausencia de la propiedad privada, que luego pues, va a ser un problema. El problema del mundo siempre ha sido, o uno de los problemas graves del mundo ha sido la propiedad privada. ¿Sí? Entonces los marxistas resolvieron que el problema se acababa cuando se extinguiera la propiedad privada. ¿Sí? El problema era ese. ¿Sí? Y hay otro antecedente también en Rousseau. Rousseau, que fue un filósofo del liberalismo, en un libro famoso que se llama El origen de la desigualdad entre los hombres, plantea que el origen de la desigualdad entre los hombres está en la propiedad privada. ¿Sí? Que ese es el origen de la desigualdad entre los hombres. Él dice que cuando se habló de lo tuyo y lo mío, empezaron los problemas. Que ahí empezó la dificultad cuando hubo lo tuyo y lo mío. ¿No? Eso lo dice el señor Juan Jacobo Rousseau en la obra El origen de la desigualdad entre los hombres. Entonces, también algunos van hasta los espartanos, ¿no? En Esparta la propiedad la tenía el Estado, y el Estado repartía las tierras periódicamente, ¿no? El Estado espartano, la propiedad. Entonces esos son los antecedentes más importantes de el marxismo, que va a ser una de las filosofías que más importancia tuvo desde el siglo XIX hasta el siglo XX, hasta cuando se desmorona la Unión Soviética. Pero ahora hemos visto cómo en algunos aspectos se está tratando de revivirse. El señor Chávez habla de socialismo, el presidente del Ecuador también, y Evo Morales también hablan de socialismo. Socialismo postmarxista, ¿no? Porque ya en la Unión Soviética se desmoronó y China hoy no es un país propiamente socialista. China es una mixtura entre socialismo y capitalismo. La China gobierna el Partido Comunista, pero hay sectores socializados y hay sectores liberales, ¿no? En China ahí es una mixtura entre liberalismo y socialismo. Entonces allá hay competitividad, pero es que los chinos están vendiendo zapatos por todo el mundo, ¿no? Shanghái es una zona industrial, ¿sí? Hay liberalismo económico por un lado, es decir, hay empresa privada fuerte, ¿sí? Pero también el gobierno controla todo, ¿no? El Estado controla todo, y el Partido Comunista es el que manda en China. Es una estrategia un poco muy original la que tienen los chinos, y eso les ha permitido no solamente sobrevivir, sino ser la cuarta economía del mundo hoy, ¿no? En China. Esa mixtura de capitalismo y socialismo es lo que les ha permitido sobrevivir, competir airosamente, ¿sí? Ahí en Bucaramanga nos tienen arruinados. Solo los zapateros andan dando el grito en el cielo, porque llegan los zapaticos chinos que valen como a peso cada zapato, como a 10 pesos cada zapato. Entonces los pobres zapateros de Bucaramanga no pueden competir y están en dificultades con la avalancha de zapatos chinos, porque los chinos están compitiendo. Entonces, hoy ese es el panorama del socialismo en el mundo, ¿no? Unos socialismos intensos del señor Chávez y Morales y Correa, ¿sí? Sobrevive el socialismo en Cuba, en Corea del Norte y en Vietnam del Norte, y en China, que repito, es una mixtura entre socialismo y capitalismo. Ya no es un socialismo clásico el de China. Ese es el panorama del mundo. Entonces, todo el origen empieza en estos filósofos premarxistas de que hemos hablado, de los cuales los más importantes fueron Fourier, Louis Blanc, Owen y Flora Tristán. Son los filósofos premarxistas más importantes. Después ya aparecen Carlos Marx y Federico Engels, ¿sí? Que son los creadores del marxismo, ¿sí? Carlos Marx y Federico Engels. Y posteriormente Lenin, ¿sí? Lenin, que fue el fundador de la Unión Soviética. Además de otros, que ha habido filósofos, escritores de tendencia marxista, pero los creadores indudablemente fueron estos, de toda la filosofía. Por eso es que se llama marxismo-leninismo.
podemos dejar por hoy y nos vemos mañana entonces a las 8:30.